tantas cosas que pueden estar sucediendo y que simplemente obran. Muchas veces no lo comprendemos, pero estamos sabiendo que Dios se está glorificando en este tiempo. El mensaje de hoy lleva por título Una fe victoriosa. En el mensaje anterior hablábamos de una iglesia empoderada. No sé si recuerdan algunos de los que hayan visto ese mensaje, la iglesia empoderada. Y sabemos que Dios viene a darnos poder. Nuestro Señor Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, ¿cierto? Hacernos libres de las opresiones que existen en el mundo. Entonces, podemos reconocer la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer la fidelidad de Dios hoy? Poder reconocer la fidelidad de Dios es lo que nos hace verdaderamente creyentes y estar verdaderamente en una relación con Dios. Porque los que no reconocen o los que no tienen una relación con Dios o no tienen una revelación del propósito de Dios, pues obviamente podrán vivir quejándose, podrán vivir sufriendo y no encontrando respuestas a las circunstancias que nos oprimen. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos, vino a pregonar libertad a los cautivos, vino a abrirnos los ojos espirituales y a decirnos: hay un mundo espiritual maligno que hay que enfrentar solamente a través de la fe que yo les doy, a la fe en mi palabra, la fe en mi palabra. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto que está sucediendo, nosotros debemos mirar cómo estamos caminando con Dios, siempre, siempre, cada día. Tal vez la semana pasada viviste una vida de bendición, amén. O tal vez la semana pasada tuviste una semana muy complicada, amén. Pero no quiere decir eso que Dios se haya olvidado de nosotros. Simplemente que debemos entender qué es la vida y cómo en Cristo Jesús nuestras vidas van a cambiar, porque simplemente nuestros ojos serán abiertos, nuestros oídos serán abiertos, nuestro entendimiento será abierto y podremos no solamente entender que las luchas tienen un propósito, sino que Dios está obrando en este tiempo, poder reconocer esa presencia de Dios. Aleluya. Entonces, yo me gozo en este tiempo. Yo quiero que nosotros miremos un texto bíblico en 1 de Juan 5:1. Algo que nos enseña la palabra de Dios y que nos permite levantarnos con gozo aún en medio de las luchas que podamos estar atravesando. Yo quiero decirles algo, la vida es una lucha desde que nacemos. Y no hablamos de una lucha simplemente en los momentos difíciles, estamos hablando desde que nacemos hay una lucha. Una lucha por cuidar la vida. Una lucha por la bendición, una lucha por la provisión, una lucha por todo lo que tengamos que lograr, una lucha para lograr metas, una lucha para lograr propósitos, para sacar una carrera adelante, un estudio. Es una lucha. El profesional que quiere lograr un éxito en una carrera tiene que luchar y sacrificarse en muchas formas para lograr conseguir ese propósito de sacar una carrera adelante. Sacar adelante una familia es una lucha. Sacar adelante nuestras vidas personales sin caer en cosas que no son de Dios es una lucha. Alguien decía: ¿por qué será que todo lo que me gusta o es pecado o hace daño o engorda? ¿Ah? Todo lo que me gusta, eso es una lucha. ¿Eso es una lucha o no? Sí. Todo que toque ir al médico es una lucha, que tome este remedio es una lucha. Todo es una batalla desde niños.
De pronto cuando estamos niños, nuestros padres nos hacen ver esa lucha un poquito más suave, cuando los padres son sabios y forman a sus hijos conforme la palabra. Los padres ayudan a que los hijos no vean esa lucha, pero tarde o temprano ellos tendrán que asumir sus luchas. Y ya no estarán los que nos ayudan a enfrentar nuestras responsabilidades. Entonces, sacar adelante nuestras vidas es una lucha. Desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. ¿Cómo será que en las lápidas colocan descansó? En los funerales colocan descansó en la paz del Señor. Falta ver para dónde se fue. Porque si se fue con Dios, Dios dice, entra en mi reposo. Pero si se fue sin Dios, fíjate lo tremendo que hace Satanás con la depresión y la angustia en las personas. Vidas angustiadas, y fuera de eso muchos dicen, voy a descansar suicidándome. Y resulta que la vida no le pertenece a él, está tomando algo que no le pertenece. La vida le pertenece a Dios. Los hombres podrán inventarse todos los argumentos que quieran. Al final de todo tendrán que decir que la vida le pertenece a Dios. No podemos tomar la vida por nuestra cuenta. No podemos hacer uso de nuestras vidas como si fuera solamente mi decisión la que permite que Dios se glorifique. Mi vida, le voy a decir una cosa, antes de leer el texto. Mi vida, o nuestra vida, es el tiempo que Dios le permite a un ser humano para acercarse a Él. Y lo vamos a comprobar a la luz de la Escritura. O sea, Dios te está dando un tiempo, no solamente a nosotros como iglesia, porque nosotros ya recibimos a Cristo. El que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Pero a todos los seres humanos Dios les concede vivir en este mundo. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, y cuando creó la tierra, creó el paraíso, creó todas estas cosas hermosas, los mares, las tierras, los animales, simplemente estaba preparando un lugar ¿para quién? Para Jesús. Para el hombre. ¿Qué fue primero, la cuna o el niño? ¿La cuna? ¿Estás segura? Cuando tú comienzas a arreglar la habitación para que llegue un niño, no fue primero el niño, no fue primero la cuna, fue primero el niño. Y así fue, cuando Dios creó la tierra, era para que nosotros viniéramos, creced y multiplicaos, señoread la tierra y sojuzgadla. Amén. O sea, Dios creó la tierra para nosotros y nos la entregó para que la señoreásemos. Pero el hombre sabemos que falló. Y simplemente la tierra sufre consecuencias del pecado del hombre. Fue el pecado de Adán. Por culpa de Adán estamos así. No, señor. Pecó la humanidad. Porque en Adán estábamos todos. Matemática simple. De Adán y Eva descendemos todos. Espiritualmente, para que puedas entender esa palabra. Amén. Muchos dicen no, que la evolución del mono y que bueno. Allá les dejo su reflexión por allá, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y para no entrar en polémicas, simplemente la palabra de Dios dice que los primeros padres fueron Adán y Eva, y de ellos desciende toda la humanidad. Eso es, la vida siempre va a ser, después del pecado de Adán, va a ser la oportunidad que Dios nos concede para ser restituidos a su gloria. O sea, Dios te entregó una vida, te entregó una familia, te entregó una profesión, te entregó muchas cosas para que tú las vivas para la gloria de Dios. Si tú no tienes a Dios como el centro de tu vida, es imposible que camines con Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no tienes a Dios, no importa lo que tú hagas, bíblicamente tú rendirás cuentas a Dios de todo lo que tú eres y de todo lo que Dios te dio. Entonces, cuando tú entiendes eso, tu vida va a tener un frontal,
un centro que es Dios. Y a través de Dios, ¿cómo? Por su palabra, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Esto es algo que se ha venido ministrando siempre a la iglesia de muchas formas: las doctrinas, la salvación, ¿cierto? La justificación, la santificación, todo lo que Dios nos viene enseñando por su bendita palabra. Amén. Aquí no tengo sonido. Aleluya. Entonces, cuando tú entiendes eso, tu vida tiene centro, los parámetros morales, los parámetros espirituales, las leyes espirituales, las comprendes y vives entendiendo. Todo lo que el hombre ciegue, recogerá, porque con la vara que midas, serás medido. O sea, cuando tú entiendes la ley y la palabra de Dios, comienzas a ponerle centro a tu vida. ¿Será que puedo utilizar tu micrófono? ¿Sí? Aleluya. Entonces dice, 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. O sea que aquí Dios nos está enseñando que lo primero que tenemos que tener es a Cristo en nuestras vidas. Amén. Fíjate que Jesús muere en la cruz, viene y nace hace 2000 años y muere en la cruz. Pero dice la palabra que Él desciende a las profundidades de la tierra y predica a las almas cautivas. ¿Cómo le ha predicado Dios a todos aquellos que antecedieron a Cristo Jesús? Solamente Dios lo sabe cómo lo hizo en Cristo Jesús, pero lo hizo. Y ese mensaje ha llegado hasta nuestras vidas hoy. Amén. Y estamos hablando de una fe victoriosa. Ese es el título del mensaje de hoy, una fe victoriosa. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendra, ama también al que es nacido de él. Dios está diciendo, todo aquel que ama a Dios tiene que amar a los hijos de Dios. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Tenemos que amar a Jesús porque Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjate la coherencia de la palabra de Dios. Y aquí Dios te está enseñando algo que tú necesitas poner en orden en tu mente. Debo amar a Dios, debo amar a Cristo, Jesús, el Hijo, Padre, Hijo. Tengo que amar al Espíritu Santo que viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y tengo que amar a mis hermanos en la fe. Porque aquí está diciendo, todo aquel que ama al que engendró, o sea Dios, ama también al que es nacido de él. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo en Cristo? Tienes que amar a tu hermano. No de apariencia, no con hipocresía, sino es un amor de los unos por los otros. Estamos hablando de una fe victoriosa. Nunca pierdas el centro del mensaje. En Mateo 22, que no está en las notas de la transmisión, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Oiga, este es el primero y grande mandamiento. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Este es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento, el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si me regalas algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú amas a tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es la persona que está cerca de ti. Amén. No dice amarás a tus semejantes, amarás a tu prójimo. Semejantes debemos amar a todos los que, aún a nuestros enemigos. Debemos amar a los que están en Europa. Debemos amar a los que están en otro lado, pero debemos orar por ellos. Pero nuestra cristiandad se refleja en las personas que nos rodean. Amén. Cuando las personas que me rodean no ven la presencia
presencia de Dios en mí, no ven el amor de Dios en mí, estoy caminando fuera de la bendición. Amén. Esto no es relativo ni es subjetivo. Depende. No. Tú tienes que amar aún a tus enemigos. Ahí es donde Dios comienza a darnos un pensamiento que nos pone a pensar. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces tu prójimo es ese vecino incómodo, es esa persona incómoda, es esa persona que me ha hecho muchas y yo tengo que hacer ¿qué? ¿A ese lo saco del llavero? Estamos hablando de una fe victoriosa. O sea, bíblicamente, tú tienes que entender que Dios te está diciendo, tienes que ir mucho más allá de tus propios sentimientos. Si tienes que perdonar, perdona. De pronto no sean los mejores amigos, pero sí puedes orar por él. Amén. Por difícil que sea orar por esa persona, algo que te hace tener una espiritualidad superior es amarlo a pesar de todo lo que te ha hecho. Es muy difícil. Esto es muy difícil, pero Jesús lo hizo. Él murió por justos e injustos. Cuando tú entiendes esto, dices, Señor, ¿qué es esto que me estás pidiendo? Yo no puedo hacerlo. Pero yo cuando he hecho mi reflexión digo, no me conviene tener esa mala actitud. Me conviene amar a esa persona que me es tan difícil amar. Si es necesario perdonarla, perdonarla. Y si puedo ayudarla, ayudarla. Esto es muy complicado para un ser humano que no tiene un corazón para Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. Nuestro Señor Jesucristo enseñó. Aleluya. Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oreja, de estos dos mandamientos se deriva toda la palabra de Dios. Son los dos mandamientos superlativos. O sea, si usted tiene amor, puede que de pronto no sea el mejor cristiano, pero con ese amor que está haciendo, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amor a Dios, amor a tu prójimo y amor a ti mismo. No que esta vida yo no sé por qué vivo, yo no sé por qué estoy en este mundo, yo mejor dicho debiera no haber nacido. Dios nos guarde. Debo amarme, reconocer que Dios me concedió una vida para ponerme en paz con Dios y poder estar en su presencia eternamente. Porque la vida, diga conmigo, la vida es la oportunidad que Dios me da para reconciliarme en Cristo con Él. Amén. Porque después de que tú partas de esta vida, todos aquellos que creyeron en Cristo conforme a la palabra de Dios se abrirán los libros de los juicios y dirán: el nombre de este está escrito en el libro de la vida, entra en mi reposo. El que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida, para la paila 47. Y de allá no sale. Ya no habrá otra oportunidad, la oportunidad es aquí. Es que este es el infierno. No, señor, esta es la oportunidad que Dios nos da de ponernos en paz con Él. Por eso no importa lo que tú hagas, lo que importa es que Dios te entregó muchas cosas y tú tienes que un día rendirle cuentas a Dios de todo lo que te dio. Porque tú tienes que vivir para la gloria de Dios. Tú tienes que vivir para que Dios sea reflejado en ti. Hablamos de la gloria de Dios y la gloria de Dios se refleja en nosotros. Se refleja en su creación.
Todas las cosas creadas reflejan la gloria de Dios. Cuando tú ves la naturaleza, los animalitos, o ahora que estuvimos en estos días en un parque ecológico por allá precioso, una cosa preciosa ver esos animalitos tan lindos, las plantas, eso es una cosa preciosa. Y todo eso refleja la gloria de Dios. Cuando vamos a un paseo y vemos una catarata, vemos una montaña, vemos un paisaje, todo eso refleja la gloria de Dios. Y también la gloria de Dios se refleja en ti. Y si tú eres, no, es que yo soy así, y mira a todo el mundo rayado, ¿quién se te arrima? La gloria de Dios tiene que reflejarse en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que debo amar a Dios, debo amar a mi prójimo y debo amarme a mí mismo. Aleluya. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Segundo punto, anota, la obediencia nos hace vencedores. La obediencia, ¿a qué? A la palabra de Dios nos hace vencedores. Porque estamos hablando de una fe victoriosa. Entonces yo necesito la palabra de Dios. Cuando ni siquiera leo la Biblia, ¿cómo voy a pretender caminar con Dios? Es que yo soy malo para leer, siga así. Siga así. Es que no tengo tiempo, siga así. Dígale a Dios, Señor, es que no tengo tiempo para ti. A ver qué le dice el papá. Ah, sí, está muy ocupado, mijo. Ah, estás muy ocupado. Nunca le digas a Dios, no tengo tiempo para ti. Mira lo que dice la palabra en 1 de Juan 5, versículos 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este tampoco suena mucho, pero tengo el micrófono. Bueno, entonces, la obediencia nos hace vencedores a la palabra. Cuando yo camino en obediencia a la palabra, yo recuerdo cuando caminaba sin la palabra. Todas las cosas en las que uno cae. Chismes, peleas, malas actitudes, iras, contiendas, envidias, negocios torcidos, cosas malas en la vida, inmoralidad, vicios. Pero cuando vino la palabra, dice lavamiento de la palabra, por el lavamiento de la palabra comienza a ministrarme y yo comienzo a permitir que Dios limpie mi vida. Amén. Entonces dice acá, y me santifica para Dios. Nuestro Señor Jesucristo oró, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Aleluya. Entonces dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a nuestro prójimo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos quiere decir que es mejor caminar con Dios que hacer las cosas a nuestra manera.
Cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando caminamos en obediencia a Dios, la vida va a ser más fácil. Y cuando la vida es más fácil, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ser muy bendecidos. Y no solamente vamos a ser bendecidos en lo personal, vamos a ser bendecidos como familia, vamos a ser bendecidos como iglesia, vamos a ser bendecidos como nación. Porque estamos buscando siempre, Señor, venga a mí tu reino y hágase tu voluntad. Para tener una vida de fe victoriosa. Fe en su palabra. Amén. Entonces la obediencia nos hace vencedores. La fe bíblica nos hace vencedores. Mira lo que dice Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. La fe bíblica nos hace vencedores. Dice, mira lo tremendo que dice el Señor. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Sí. Levanta tu mano. Dile, Señor, yo creo que he nacido de ti. Y gózate en Él. Yo lo creo. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Yo estoy venciendo en Cristo al mundo. El que se crea firme, cuide de no caer. Por eso debemos cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol. Como dice el apóstol Juan, debemos cuidar nuestra salvación. Amén. ¿Y cómo la cuido? Cada día. De pronto ayer tuve un día de victoria y tal vez hoy estoy frágil. Un día sí, un día no. A ratos sí y a ratos no. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? No. Dios quiere que seas firme. Dios quiere que seamos firmes en la fe, en la oración, en la alabanza. Yo les cuento una cosa, aquí entre nosotros. Para dar un mensaje a la iglesia, yo oro. Y usualmente el Señor me da el mensaje para la iglesia. Por eso es que debemos estar atentos a lo que Dios nos habla. Pero a las 3 de la mañana hoy no tenía el mensaje. Yo oraba. Y decía, Señor, ¿qué está pasando? Cuidado cuando Dios calla su voz. Esto es terrible. Cuando Dios no nos quiere hablar. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe para que Dios tal vez no quiera hablarnos? Esto nos quebranta. Es muy doloroso. Y esta mañana, después de que me levanté y oraba, Señor, no tengo el mensaje. Y hay muchos textos bíblicos que yo podría coger y hacer un bosquejo bíblico, pero no es esa mi forma de dar un mensaje a la iglesia. Yo no predico lo que nadie me dice, hable de esto. Yo hablo lo que Dios me dice que hable. Y tal vez ya estamos viviendo un tiempo donde Dios ya está deteniendo su voz, porque está cansado de ver una iglesia fría, una
una iglesia que no se compromete, una iglesia que no ama su presencia, una iglesia tibia, religiosa, que piensa que por hacer algo para Dios es suficiente. No, Señor, Dios quiere tu vida. A Dios no se conforma con cualquier cosita. No que haya raticos ahí, el Señor conoce mi corazón, siga así. Son tiempos de clamar y orar. Filipenses 2:12, mira lo que dice la palabra del Señor. Perdón, sigamos en 1 de Juan 5:4-5 antes de que pasar a Filipenses. Dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si alguien tiene un problema con esto, jamás podrá caminar en una fe bíblica. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por santos, no es por religiones, no es por nada. Es solamente en Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. No hay más, no hay religión que valga. No hay mentiras, no hay idolatría delante de Dios. Su palabra es clara y contundente. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es la forma de pelear las batallas. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y es el Señor de tu vida, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Oiga, cuando tú le dices a Él, tú eres mi Señor, no estás diciendo tú eres un Señor, eres mi Señor. Y tú mandas, Señor. Amén. Por eso, si yo quiero vivir una fe victoriosa, yo debo cuidar mi salvación desde mi santidad, desde mi fe, desde mi obediencia, desde mi amor, desde mi clamor, desde mi búsqueda constante de esa presencia de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:12. Lo dice el apóstol Pablo en uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba en una cárcel el apóstol Pablo, y la carta que más pronuncia gozo es la carta precisamente a los filipenses. Y dice nuestro Señor, nos dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Ocupaos, cuide su salvación. No permita que las ligerezas espirituales te saquen de la victoria en Cristo. Esto no es de religiosos, esto es de personas que amamos a Dios. No tenemos religión, tenemos una relación con Dios. Las religiones son mentiras. Jesús jamás habló de religión. Y si alguien me muestra religión en la Biblia, miraré si yo tengo que cambiar la doctrina. En el Antiguo Testamento tú veías cómo Dios llevó al pueblo de Israel a vivir conforme a la ley y no pudieron cumplirla. Por eso ahora ya no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos redimió y nos libró de la maldición de la ley, porque nadie la puede cumplir. Nadie podría vivir por sacrificios, nadie podría vivir haciendo cosas para tratar de agradar a Dios. Dios dijo en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto no es de hipocresía. Esto no es fanatismo religioso, es reconocer la presencia de Dios y decirle: Señor, te amo con todo mi corazón y quiero vivir para ti. Y voy a morir a la inmoralidad, voy a morir a los vicios, voy a morir a la vulgaridad, voy a morir a todo lo que el mundo quiere hacer que yo camine, pero yo buscaré, Señor, caminar siempre en tu verdad. Aferrarse a Dios. Esto no se logra en nuestras propias fuerzas. Aferrarse a Dios es lo que nos permite vivir esa victoria. Amén. Y eso nos produce gozo. Mira lo que dice Filipenses 2, versículos 13 y 14. Porque Dios, aleluya, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Cuando Dios está en tu vida, Él produce en ti el querer como el hacer. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? No, Dios no está ahí. ¿Por qué hay tanta corrupción en los gobiernos? Dios no está ahí. Alguien me decía, no, pero sí hay hombres buenos sin Dios. Eso me hizo dar. Hay personas que tienen algunos parámetros morales interesantes. Pero ¿alguien vio el video de Don Bueno? ¿Alguna vez que pusimos el video de Don Bueno? Y Don Bueno era una persona que ante el mundo se veía perfecto. Y le dice el entrevistador, le dice, Don Bueno, entonces, como usted es tan bueno, ¿será que podemos colocar una cámara en su cerebro que lea sus pensamientos para que todo el mundo vea cómo que usted vive? Y decía, no, hasta allá no. Porque muchos se creen buenos, muchos o nos creemos buenos. Cuando alguien se acercó a Jesús, le dijo, Jesús, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Jesús era un hombre en ese momento. La gloria es de Dios. Y Jesús siempre nos lleva al Padre. Jesús siendo Dios. Dijo, no hay un hombre bueno. Y si tú lees la carta a los romanos, dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cuando una persona camina sin buscar la voluntad de Dios, es inútil para Dios. Está buscando simplemente sus propios intereses y no vive para la gloria de Dios. Y nuestras vidas, no importa lo que seamos, es para glorificar a Dios. Si Dios te dio poco, si te dio mucho, si te dio medianamente, todo lo que Dios te dio es para que tú seas un instrumento que glorifique a Dios. Un hombre, una mujer que glorifican a Dios con una vida íntegra delante de Dios, no con la integridad del mundo, que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Santo Dios. He visto tantas cosas tan terribles y lo llaman bueno. Santo Dios. Filipenses 2, 13, 14 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjate que Dios coloca esa buena actitud en tu corazón. El versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. ¿Cuándo quieren ser hijos de Dios sin mancha? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La gloria es de Dios. Dios es bueno. Quiere que tú seas luz, que tú le glorifiques, que Dios pueda reflejarse en tu vida, que Dios pueda reflejarse en todo lo que tú haces, que Él se pueda reflejar en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en todo lo que Dios te entrega. Él quiere glorificarse en tu vida y cuando tú caminas ahí estás viviendo una fe victoriosa, no estás siendo religioso para nada. Estás diciendo, Señor, yo quiero vivir en esa integridad de tu palabra. Acuérdate que la obediencia nos hace vencedores. El versículo 16 enseña, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Agárrate de Cristo, agárrate de Cristo, agárrate de Cristo. Cuando estés pasando por una lucha, cuando estés pasando por un momento difícil, cuando estés pasando por buenos momentos, dale la gloria, dale gracias, reconócelo en todos tus caminos. Cristianos que ni siquiera oran por sus alimentos. Cristianos que no oran ni siquiera cuando se acuerdan, por ahí hacen una media oración. Eso no es fe bíblica, eso es religiosidad. En estos días ministrando a unas personitas, alguien me decía, tuve un gran problema y la verdad es que yo soy poco religioso, yo soy poco de oración, pero en ese momento clamé a Dios y sentí su presencia. Y le dije, ¿por qué? ¿Y por qué clamaste a Dios? Porque tuve una necesidad. ¿Tú crees que es justo buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos? No es justo.
porque Él te ha dado todo. Lo primero que tú tienes es la vida. Segundo, la salvación en Cristo. Tercero, vida eterna. Ya vamos a mirar por qué es importante esta vida eterna. Por eso dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, para que en el día que tengamos que rendirle cuentas, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice el apóstol Pablo. O sea, que cumplí mi ministerio como pastores del ministerio Grupo Amor. El anhelo de este ministerio, junto con mi esposa, la pastora Maite, es que todos seamos bendecidos el día que nos presentemos delante de Dios. Y estamos peleando una batalla fiel y firme. No es un día sí, un día no, y como medio tibio, eso que no es ni chicha ni limonada. No, es una fe bíblica. Orando siempre, todos los días orando, leyendo la palabra, la alabanza de continuo en nuestra boca, visitando a los enfermos, ayudando a los necesitados. Eso es una fe constante bíblica. Y no todos son pastores, pero todos pueden glorificar a Dios desde su ministerio, desde lo que Dios les ha entregado. Entonces dice el versículo 16 de 2 de Corintios 4, mira aquí lo tremendo, y este texto para terminar, estos 3 versículos. Pero es para terminar, para que tú te des cuenta de lo importante que es entender que la vida es el tiempo que Dios te concede para que te arrepientas y busques su presencia. Dice, ponle cuidado a estos 3 versículos. Digo 3 y muestro 4. Estamos bien. Digo 3 versículos. 3 versículos. Así. 3 versículos. Dice, por tanto no desmayamos, aleluya, por tanto no me rindo. 4:16, 2 de Corintios 4:16, medítalo, es una palabra de Dios para tu vida hoy. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, cuando tú te comienzas a buscar a Dios cada día, tu hombre interior se va fortaleciendo. De pronto la cédula como que nos muestra otra cosa, y de pronto los añitos nos entran, pero Dios nos está renovando constantemente cuando tenemos un espíritu para Dios, un espíritu adorador. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aleluya. Amén. Amén. Y dice el versículo 17, oreja. Mira, ¿cómo le dice Dios a tu vida? Mira lo que dice. Porque esta leve tribulación, tu vida es una leve tribulación. No está hablando de los problemas de la vida o de las circunstancias que se presentan en la vida. Desde que nacemos nos reciben de un cachetadón. Pero dice la palabra del Señor, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando tú vives tu vida para Dios, su yugo es fácil y su carga es ligera. Y aunque en este mundo tendremos aflicción, aunque en este mundo tendremos que enfrentar muchas circunstancias terribles y difíciles, dice, esta leve tribulación que es tu vida momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando no importan las circunstancias, cuando no importa lo que tengamos que enfrentar, siempre le estamos diciendo, Señor, yo en ti confío. Mi fe nunca se rinde. Cuando amo a Dios sobre todas las cosas. Cuando amo a mi prójimo como a mí mismo. Cuando camino en obediencia a su palabra.
Y cuando comienzo a reconocer su presencia en todos mis caminos, lo primero que hago cuando me levanto es decirle: Señor, te doy gracias por la vida. Y al final del día, Señor, por la mañana, Señor, dame fuerzas, dame, Señor, tu Santo Espíritu, y que yo hoy pueda honrarte en todos mis caminos. Y al final del día, te digo: Señor, en paz dormiré, y así mismo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una relación continua te permite tener una fe victoriosa. Porque 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mires este mundo. No te apegues de las cosas de este mundo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás se te dará por añadidura y tendrás una vida de fe victoriosa. El día que nos presentemos delante de nuestro Señor, Él va a decir: entra en mi reposo, porque tú fuiste fiel a mí. Te conozco, sé cómo es tu nombre. Tuviste muchos tiempos de oración, tuviste mucho sacrificio, tuviste mucho esfuerzo, y yo te bendigo ahora con una vida llena de bendiciones. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Padre de la gloria, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Padre de la gloria, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, Señor, por este día. Hoy te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Hoy te damos gracias, Señor, porque aunque muchas veces te fallamos, hoy, Señor, tú hablas a nuestras vidas una vez más. Que no tengamos en poco tu palabra, que entendamos, Padre de la gloria, la importancia de cuidar nuestra salvación, la importancia de buscar tu rostro cada día. Glorifícate, mi Rey, en esta casa. Glorifícate en nuestras familias, y que nuestra fe no falte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que apoyan este ministerio con sus diezmos y ofrendas. Son doctrinas bíblicas que el mundo quiere atacar para robar la bendición de quienes son sensibles a la palabra de Dios. Dios los bendiga, amados, a todas las personas que nos acompañaron hoy, y oramos para que Dios también esté siempre con todos ustedes y su presencia les bendiga grandemente en esta semana. Un abrazo y Dios los bendiga.